Em, bueno, igual que la anterior vez, si tienes dudas sobre algo de lo que sea de la materia de grafos, pues puedes preguntar. Si no, podemos esperar a ver si entra más gente para lo mismo y bueno, si nadie tiene dudas, vemos alguna otra cosa. Hola, buenas. Igual que la anterior vez, si tienes alguna duda sobre algo de la materia, del proyecto de implementación, algo, em, bueno, si tienen dudas pueden preguntar. Si no, vamos a esperar un rato más a que entre más gente y si nadie dice nada, pues vamos a seguir viendo algo. Hola, buenas tardes. Si tienes alguna duda sobre el proyecto, algo de la implementación, algo de cualquier cosa de la materia, pues pueden preguntar. Si no, yo creo que esperamos unos 5 minutos más a ver si entra más gente y si nadie dice nada, pues vamos a seguir viendo cosas de grafos. Ok, gracias.
Buenas tardes. Bueno, si tienes alguna duda sobre algo del proyecto o de implementación de algún algoritmo, algo que hayamos visto en la materia, pues pueden preguntar. Si no, vamos a esperar unos 5 minutos a ver si entra alguien más, si tienen dudas, y si no, vamos a seguir mm, viendo cosas de grafos. Bueno, de nuevo a todos, si tienen alguna duda sobre cualquier cosa de la materia, pues pueden decirla o escribirla de algún algoritmo, implementación, algo del proyecto, mm, y la vemos. Si no, pues ya podríamos ir empezando viendo cosas extra, ¿no? De grafos, porque ya no hay más avance de la materia. Bueno, como no hay consultas, entonces mm, vamos a ver árboles, ah, que bueno, es una estructura igual fundamental para la informática, pero la vamos a ver como un subgrafo, bueno, no subgrafo, como una subcategoría de grafos, ¿no? Y qué propiedades interesantes puede tener y algunos algoritmos que nos permiten hacer cosas interesantes en árboles. Ok, les voy a empezar a compartir pantalla. Sí, ya se debería poder ver. Voy a ver que está grabando. Ya. Igual si tienen alguna duda en cualquier momento pueden escribir en el chat o
encender sus micrófonos. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver eso, los árboles. Seguro, o sea, ya lo han visto varias veces, ¿no? Los árboles de recorrido que se forman de FS, BFS. Un árbol a partir de un grafo general que es el mínimo mínimo árbol de cubrimiento, el minimum spanning tree. Entonces, repitiendo, ¿qué es un árbol? ¿O qué tipo de grafo se puede considerar un árbol? Tiene que ser conexo y, eh, y sin ciclos, tiene que ser acíclico. ¿Ya? Entonces, si un grafo, por ahora digamos un grafo bidireccional, cumple estas dos condiciones, es un árbol. Y bueno, si solo cumple que no tiene ciclos, pero diré que sí, que no tiene ciclos, pero no es conexo, entonces es un bosque. Y eso siempre me ha parecido divertido. Ya, entonces, sin importarnos como cuál es la raíz, cuál es la jerarquía de nodos que hay, podemos ver si hay algún grafo con aristas bidireccionales que no tiene ciclos, se lo puede considerar un árbol. Y si ustedes lo quieren ver de la forma que generalmente se los ve, que es una raíz y que cada nodo tenga sus hijos, entonces simplemente pueden empezar de cualquier nodo, hacen un DFS o BFS, y el árbol de recorrido resultante va a ser el árbol bueno, de la forma que se lo conoce más comúnmente, ¿no? Con una raíz y sus hijos, ¿no? Que seguramente de esa forma lo vieron en elementos. Ya. Um, ok. Entonces, bueno, viendo algunas propiedades que tienen los árboles. Bueno, como saben, del árbol de recorrido igual, si es que yo empezara desde este nodo de acá y voy avanzando hacia todos sus vecinos, para empezar, obviamente no se va a encontrar ciclos porque no hay ciclos. Pero si solo, digamos, esto ya lo podemos ver con lo que hemos visto antes, de que de un árbol de recorrido, cada nodo solo va a tener un padre, ¿no? Solo porque va a ser el nodo del que has llegado, ¿no? Con la excepción de la raíz, porque a la raíz no has llegado de ningún lado. Pero todos los demás nodos van a tener exactamente solo un padre y pueden tener varios hijos, ¿no? Por ejemplo, este de acá va a ser padre de estos dos nodos a los que vas a llegar. Entonces tiene dos hijos y solo tiene un padre, que es el de arriba. Entonces, si lo ponemos... voy a eliminar esta parte de aquí. Si ponemos ese nodo de ahí como la raíz, ya lo podemos dibujar como más se conoce. Y bueno, de esta forma es más fácil ver algunas propiedades que tienen los árboles. Ya, entonces eso es importante. Cada nodo solo va a tener solo va a tener un padre y puede tener varios hijos. Entonces, otra representación del árbol, lo voy a hacer más pequeño aún, digamos algo así, que este sea A, B, C, D y E. En vez de guardarlo como nodos y aristas, matriz de adyacencia, lista de adyacencia, se puede guardar como una lista de padres y con eso ya se tiene el árbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, uy, por ejemplo, puedo tener el padre de A va a ser nada, voy a ponerle -1. El padre de B va a ser A. El padre de C va a ser B. El padre de D va a ser A. Y el padre de E va a ser A. ¿No? Entonces aquí pueden representar el grafo como una lista de padres, ¿no? Y se pueden dar cuenta que que sacando, bueno, como que esto ya es igual como una lista de aristas, ¿no? Porque definir uno como padre es como, si el padre de B es A, significa que hay una arista de B a A, ¿no? Entonces aquí se guarda una lista de aristas más fácilmente. Otra cosa interesante
que se puede notar acá es que como cada padre que sí existe implica que existe una arista y ah, el, bueno, la raíz no tiene padre, eso nos da mm, nos da que la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos uno, que esto igual es una definición de un árbol, ¿no? Que tiene n menos un raíz, aristas, si tiene n nodos. Ya. Ok, entonces eso fue lo básico de árboles. Ya. Ahora, bueno, ¿qué cosas interesantes hay además? ¿Qué otras propiedades? Entre cada par de nodos solo existe un solo camino. Entre cada par de nodos mm, va a haber un camino y va a haber exactamente un camino en un árbol, ¿no? Va a haber un camino sí o sí porque como es conexo, entonces hay alguna forma de llegar de un nodo a cualquier otro nodo. Y, eh, a ver. Bueno, solo va a existir entre cada par de nodos un camino simple, ¿no? Porque el grafo no contiene ciclos. Mm, bueno, y se puede notar claramente bueno, en distintos ejemplos. Digamos F y G. Entre F y G solo va a existir el camino de acá, ¿no? De F de G. Entre C y E solo va a existir este camino de acá y así para cualquier par de nodos solo existe un camino, sí. Pero existe un camino. Mm, ya. Hay una... con, bueno, se le dice diámetro del árbol al camino más largo que existe entre algún par de nodos. ¿Ya? Um, y bueno, esto nos puede ser útil. Um, entonces queremos alguna forma eficiente de calcular cuál es el diámetro largo. Diámetro, la máxima, digamos, la máxima distancia entre un nodo U y un nodo B del árbol. ¿Cuál es esa? Viendo la distancia como la cantidad de aristas intermedias que tiene. Por ejemplo, entre E y A va a haber 1 de distancia. Ya. ¿Cómo se puede sacar eficientemente? Bueno, um, podemos hacer uh, simplemente un DFS de cada nodo y sacar cuál va a ser cuál es el nodo más lejano al que se llega, ¿no? Otra cosa interesante es que tanto DFS como BFS van a funcionar para hallar caminos mínimos, o bueno, caminos, porque el camino mínimo es igual al camino máximo entre dos nodos. Ya que, bueno, exactamente por eso, porque solo existe un camino. Entonces pueden usar tanto DFS como BFS para hallar distancias entre nodos. Entonces ya puedo hacer correr un DFS o BFS de cada nodo y obtener de cada uno me guardo el máximo y de todos esos máximos me guardo el máximo. Entonces agarrando el máximo de los máximos se puede, pero eso te toma n para hacer un DFS en cada nodo. Y como hay n nodos, la complejidad es n cuadrada. Y eso es algo que no nos gusta, no es eficiente. Hay una forma de hacerlo en ODN que es bastante sencilla e interesante. Que es haciendo dos DFS o BFS. Primero, empiezas de cualquier nodo X. Empiezas de cualquier nodo le vamos a poner. Entonces, de cualquier nodo, digamos de D, haces un DFS o BFS y encuentras cuál es el nodo más lejano. En este caso, el nodo más lejano de D va a ser C. Ya. Entonces, de aquí vamos a decir que el más lejano, a ver, más lejano va a ser igual a X. Vamos a ponerle X. Ya. Ahora, digamos esto, hemos hecho un DFS o BFS.
Y ahora hacemos un DFS desde ese nodo más lejano, ¿ya? Y entonces desde C hacemos un DFS o BFS para encontrar cuál es el nodo que está más lejos. Y obtenemos que va a ser o F o G. Y nos quedamos con cualquiera de ellos. Digamos con G. ¿Ya? Y de aquí vamos a tener igual más lejano de X. Va a ser igual a Y. Y por último, decimos que el diámetro va a ser igual a la distancia de X a Y. Y con esto se encuentra el diámetro. Es como que parece que tiene sentido, ¿no? Pero no está como totalmente claro de por qué sí va a ser el diámetro. Eh, Puede darse el caso en el que haya alguno que no haya sido el más lejano, que justo utilizando ese um, encontramos otro que tiene alguna distancia mayor a la distancia de estos que hemos encontrado. Por contradicción, estoy casi seguro de que se puede demostrar que eso no está bien. Pero una forma más visual de entenderlo es como redibujando el árbol como partes colgando del árbol, como una cadena um, y otras partes de la cadena. Ahorita lo vamos a ver. Uy, ya. Uy, no quería hacer eso. Ya. Entonces, partimos de D. Y de D, eh, de D encontramos que el nodo más lejano es C. Entonces, en el primer paso, tenemos a D. Y en el camino intermedio entre A y B, A y C, tenemos a A, tenemos a B y tenemos a C. Y bueno, este es el camino más largo que hemos encontrado. Todo lo demás lo podemos dibujar colgando desde estos nodos. ¿Ya? Entonces, de D, aquí tenemos F y G. De A tenemos a E y creo que nada más. Sí. Entonces, luego, desde C, del nodo más lejano, podemos ver que ah, a ver, este no ha sido tal vez un muy buen ejemplo. Oh, ahora vamos a poner otro acá. FGH. Entonces aquí tenemos H igual que está colgado. Entonces, desde este nodo de acá podemos ver que hay... podemos extenderlo, esta distancia máxima, desde D, hacia todo lo que cuelga de D. Digamos, hacia lo más lejano que cuelga de D. Pero esas no son nuestras únicas opciones, ¿no? Porque podríamos ir desde E, desde C, y todo lo que cuelga de A, digamos. Y expandirnos hacia, bueno, y a revisar hacia lo que está más abajo, ¿no? Al más lejano. Bueno, esa es otra opción. Igual si B tuviera otros nodos acá, igual tendríamos que revisar si eso nos conviene. Y bueno, de esos podemos quedarnos con el máximo. ¿Ya? Y de esa forma vemos que como que sí o sí el diámetro se va a mantener o va a crecer. Si hago un DFS del más lejano, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, la distancia más lejana va a ser la misma que hemos encontrado o va a mejorar. Nunca va a empeorar. Ya. Entonces vamos a ver el segundo paso, en el que ya lo hemos encontrado. Entonces, tenemos AF, no, era G el que era nuestra distancia, nuestro diámetro. Entonces G pasa por D, D pasa por A pasa por B,
y B llega a C. Y de aquí las cosas que les están colgando, ¿no? De aquí tiene E y tiene H. Y ¿de qué más era? De D tiene a F. Y creo que nada más. Sí. Ya, entonces aquí hemos empezado de C y hemos llegado hasta G. Ya, y aquí habíamos empezado de D. Ahora, em, se puede ver que como aquí bueno, en esta parte, nos hemos quedado con la máxima como cadena de la original más las que cuelgan. Eh, la máxima distancia de acá no va a ser mayor a la máxima distancia que habíamos encontrado en el último paso, ¿no? De C a G. Porque va a ser imposible encontrar mm, otra forma de, digamos, utilizar la cadena principal. Uy, no está dejando. Va a ser imposible utilizar como no, la cadena principal con algo que esté colgando que sea mayor a lo que ya hemos revisado. Porque si hubiera algo mayor, digamos que por contradicción, intentemos demostrarlo. Digamos que hubiera algo así, que es algo que no hemos encontrado en el algoritmo. Um, si hubiera algo así, este nodo del final de esta cadena que forma, no sé, digamos que con esto más, que este es el diámetro. Si hubiera algo así, este nodo ya lo hubiéramos encontrado al hacer el primer DFS desde cualquier nodo, ¿no? Que en este caso lo hemos hecho desde D. Um, ¿No? Uh, porque es más lejano a D que C, ¿no? Lo pueden ver de esa forma. Entonces, ese nodo ya lo hubiéramos encontrado. Y después, igual, um, si hubiera algo mayor, que hubiera estado como más lejos que digamos, D hubiera encontrado igual a C. Entonces, si hubiera algo mayor, um, que forma otro diámetro, digamos así, o así, entonces ese nodo es más lejano a C que el nodo que ya hemos encontrado. Pero al hacer el DFS hemos encontrado el más lejano de todos. Entonces eso es imposible que haya uno más lejano que G. Así que eso no va a pasar. Entonces las cadenitas que quedan colgando de acá, ninguna se va a pasar digamos, de aquí, si yo lo volteo, nunca va a ser más largo que la cadena principal. Luego de hacer estos dos DFS. Por lo tanto, de esa forma se pueden encontrar el par de nodos más lejano de todos los pares de nodos del árbol. ¿Ya? Entonces, el algoritmo para encontrar el diámetro del árbol es empezar de cualquier nodo U y hacer un DFS. De ese nodo nos guardamos cuál es el más lejano. Y si hay un empate, nos quedamos con cualquiera. Y luego hacemos un DFS desde ese nodo. Y encontramos el más lejano. Y si hay empate, nos quedamos con cualquiera. Y por último, el diámetro del árbol va a ser igual a la distancia entre esos dos nodos más lejanos que hemos encontrado. Ok. Entonces esa es la forma de encontrar el diámetro de un árbol. Y bueno, la complejidad se puede ver que, bueno, hacemos un DFS. Bueno, hacemos dos DFS. Entonces O de 2n, bueno, viéndolo con la notación de O, es O de n. Entonces eso sí es muy eficiente y bueno, de esa forma se puede encontrar el diámetro de un árbol. Ya, entonces es un algoritmo bastante sencillo, es bien cortito de codificar y digamos,
de tenerlo en mente, ¿no? Es hacer 2 DFS. Ok, ese es el algoritmo para encontrar el diámetro de un árbol. ¿No? Algo bastante simple. Ahora viendo algo más complicado. Eh, que igual nos sirve. Bueno, de hecho todo lo que vamos a ver aquí nos va a servir para encontrar algo que tenga que ver con los caminos en los árboles. Ya. Entonces ahora vamos a ver lo que es el LCA. El LCA de un par de nodos. Ya. Entonces LCA es un acrónimo para Lowest o Least. Creo que Lowest es mejor. Common Ancestor. O el ancestro común más bajo. Ya. Que bueno, depende de cómo lo visualices el árbol o cómo lo entiendas. Podría ser el ancestro común más alto. Ah, no, mentira, está bien. El ancestro común más bajo. Eso siempre es así. Ya. Entonces, digamos que tenemos un árbol. Un árbol grande. A ver. De aquí voy a poner la otra acá. Ya. Bueno. En la definición como de la relación entre los nodos de un árbol, es como una familia. Cada nodo tiene un padre, que es el nodo superior. Y bueno, el padre de su padre es su ancestro. Es el ancestro de ese nodo, porque es el padre de su padre. ¿No? Um, entonces, para algún nodo, sus ancestros van a ser todos los nodos en el camino hacia arriba de este nodo. ¿No? Toda esta cadena de nodos que son que llegan hasta la raíz van a ser los ancestros de este nodo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver alguna propiedad entre dos nodos, ¿no? Por ejemplo, si yo marco los ancestros de este nodo y yo marco los ancestros de este otro nodo con otro color, vemos que algunos de esos se sobreponen, ¿no? Algunos que comparten algunos ancestros. Dos nodos siempre van a compartir el ancestro de la raíz, así que siempre van a tener al menos un ancestro en común. Por ejemplo, si yo viera los ancestros de este nodo de aquí, que serían esos de aquí arriba, entonces vemos que todos comparten todos comparten la raíz, ¿no? Pero este de acá lo comparten el rojo y el verde, y este no solo tiene el rojo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué cosas podemos ver con esto? Algo interesante y que es como bueno, algo que tiene bastante uso mm, que es relevante a los caminos entre dos nodos, que es entre un par de nodos, el camino siempre va a pasar por exactamente un ancestro común, bueno, exactamente por un ancestro en común entre los dos nodos. ¿Ya? Em, si se dan cuenta, a ver, ¿con qué lo puedo marcar? Lo voy a eliminar. Ya, entonces ahí ya tenemos los ancestros en común marcados para todos los nodos. Entonces, si yo fuera por este camino de acá, del rojo al verde, que es el único camino que hay entre el rojo y el verde, vemos que está pasando por exactamente un ancestro en común, ¿no? Y si yo voy del rojo al amarillo, digamos, entonces igual se pasa por exactamente un ancestro en común, porque todos los nodos de aquí solo son ancestros del amarillo, ¿no? Y bueno, el ancestro en común va a ser la raíz. Eso se puede como ver más intuitivamente, como que para ir de un nodo a otro nodo, digamos para ir del rojo al verde, tengo que subir hasta, o sea, la forma de llegar a ese nodo va a ser primero subir, ¿no? Subo aquí, y luego bajar, ¿no? Bajar en el primer instante bueno, en el primer nodo en el que sé que bajando puedo llegar a ese nodo, ¿no? Porque, digamos, si yo subo a este nodo de aquí, no lo tiene como descendiente al verde.
Pero si subo a este, sí lo tiene. Entonces de aquí bajo. Y si yo decidiera subir uno más, entonces eso no tiene ningún sentido porque aquí me salgo del camino, ¿no? Porque tendría que bajar, bajar. Y esto de aquí ya, o sea, estoy viendo dos veces una arista, ¿no? Que no me sirve. Tengo que ver el camino simple. Ya. Entonces de esa forma podemos ver que el camino entre dos nodos siempre va a pasar por algún ancestro en común, ¿no? Y si ese nodo fuera el ancestro, uno de esos nodos igual puede ser el ancestro en común, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera ir de acá, digamos de acá a acá B, entonces llegar hasta ahí es como B es el ancestro en común entre A y B porque digamos que un nodo puede ser ancestro de sí mismo. Entonces siempre va a pasar por un ancestro en común, incluso si ese ancestro es uno de los nodos, uno de los extremos de los que queremos ver el camino. Ya. Bueno. Bueno, eso. Entonces de aquí podemos calcular distancias en términos de cuántas aristas hay entre cada par de nodos de forma eficiente, sabiendo eso, sabiendo que sí o sí va a pasar por el ancestro en común más bajo. ¿Ya? Y bueno, para sacar provecho de eso, bueno, primero tenemos que definir la raíz para que eso tenga sentido, ¿no? No es como lo anterior que era en cualquiera. Y entonces definimos una raíz cualquiera. Bueno, sacamos las profundidades de cada nodo. Entonces, digamos que de la raíz tiene esta profundidad 0. Todo lo que está abajo está a profundidad 1. Lo que le sigue está a profundidad 2. Y luego 3. ¿No? Esto igual se puede ver que es como un BFS. Pero como solo hay un camino entre cada par de nodos, esto se puede hacer sin ningún problema con DFS. Entonces se puede hacer con DFS o BFS, cualquiera. Ok. Entonces aquí ya tenemos las profundidades. Otra cosa que nos dice las profundidades es cuántas aristas hay desde la raíz hasta ese nodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tiene profundidad 2. Eso dice que hay 2 aristas entre la raíz y ese. Otra forma de verlo es la distancia entre la raíz a ese nodo. Ya, entonces aquí ya hemos calculado cosas que son interesantes. Ahora, podemos aprovechar eso para sacar eficientemente las distancias entre dos nodos. Ya, entonces vamos a ver del rojo al verde. Ya. Del rojo sabemos que tiene 3 aristas, que son esta y esta arista, ¿no? Que van hacia la raíz. Del verde sabemos que tiene 2 aristas, que son esta arista y esta arista. Ahora bueno, necesitamos la distancia entre 1 y 2. Es 3. Queremos esto. Y bueno, podemos ver que el momento en el que empiezan a ver como aristas que no nos interesan para el camino, son aristas que se comparten, ¿no? Y bueno, esas aristas van a ser las que están por encima del ancestro común más bajo, ¿no? Por lo que dijimos, ¿no? Que el camino pasa por el ancestro común más bajo. Entonces, a partir de ese, todo lo que hay arriba son aristas que no nos interesan, ¿ya? Y bueno, ¿cómo lo puedo quitar? Vemos que la cantidad de aristas a partir del LCA, del ancestro común más bajo, se utilizan 2 veces. Una para el rojo y una para el verde. ¿Ya? Y las demás aristas del rojo se usan una vez y del verde se usan una vez. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente a las aristas de acá y de acá, hasta la raíz, le quitamos 2 veces las aristas desde el LCA. Ya. Entonces, de aquí podemos tener una formulita. Vamos a tener U y B. Y vamos a tener... ¿qué le puedo llamar? Le voy a llamar LCA directamente.
que va a ser igual al ancestro común más bajo entre U y B. Entonces, la distancia entre un par de nodos... Uy, aquí me equivoqué. Ya, la distancia entre un par de nodos... Bueno, o sea, sí, me equivoqué porque sí es 3, pero no hay 1 y 2 porque no tienen identificadores. Entonces la distancia entre esos dos nodos tiene que ser igual a 3. Ya. Entonces la distancia entre U y B, entre algún par de nodos U y B, va a ser la distancia... a ver. ¿Cómo lo puedo marcar? Ya, le voy a poner dist. La distancia entre U y B va a ser igual a la profundidad, que va a estar como D, que esto va a ser depth, la profundidad. La profundidad a la que está U, más la profundidad a la que está B, ¿no? Que es este número que hemos calculado, la cantidad de aristas del nodo a la raíz. Y bueno, a eso le tenemos que quitar las aristas que se repiten, que es igual a 2 por la profundidad del LCA. ¿Ok? Y bueno, de esa forma se puede hallar la distancia entre algún par de nodos de un árbol. Y bueno, aquí tal vez podrían decir, ya, pero sí o sí tiene que ser en una raíz. Sí o sí tengo que definir una raíz. ¿Qué tal si me dan un árbol cualquiera? ¿No? Un árbol como este de acá, o como este de acá, no sé. Y me dicen, ya, ¿cuál es la distancia entre F y B? Bueno, por lo que vimos igual al inicio, como solo va a haber un camino simple entre cualquier par de nodos, no importa cuál sea la raíz que pongas, la distancia que vas a hallar entre un par de nodos se va a mantener, porque solo hay un camino, solo va a haber una distancia. Entonces, para resolver eso, simplemente le pones la raíz en cualquier nodo y haces este procesamiento, ¿no? De calcular el LCA para, y así puedes sacar la distancia entre dos nodos. Uy, se subió arriba. Ya, eso. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Eh, bueno, ya, esto ya lo hemos calculado, ¿no? La distancia en U y la distancia en B. Y eso se puede hacer en un solo DFS, entonces calcular de eso es ODN. No hay ningún problema. Entonces, una vez que ya lo tenemos calculado, podemos acceder a esto en OD1 porque es solo acceder a una posición de memoria en un arreglo. Y, bueno, entonces esto no nos causa ningún problema. Esto de acá nos causa muchos problemas, el LCA, ¿no? Sabemos su definición, pero ¿cómo lo podemos hallar? ¿Cómo lo podemos hallar? Se puede hacer, digamos, el algoritmo más simple es, yo subo desde uno de los nodos, ¿no? Hago un recorrido hacia los padres, voy subiendo uno por uno y los marco toditos, ¿no? Digamos, los marco con rojo, como los he marcado. Y yo hago lo mismo con el verde. Y subo hasta encontrarme con alguno que ya esté marcado de rojo. ¿Ya? Y el primer momento en el que yo me encuentro en un nodo marcado de rojo, ese es el LCA. Porque es un nodo al que hemos llegado subiendo de padre, 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 a partir de los dos nodos. Ya. Esa es una forma, ¿no? Hacer una subida desde ambos nodos y el primero que compartas es el LCA. ¿Cuál es la complejidad de eso? Eso es igual ODN. No, porque en el peor de los casos el grafo va a ser el árbol va a ser una línea y vamos a tener que ver todos los nodos para llegar digamos que me preguntan el LCA desde el último nodo hasta el primer nodo. Está medio raro mi programa para dibujar. Ya. Entonces, eso no es eficiente, es ODN. ¿Qué pasa si me preguntan las distancias un montón de veces? Eso bueno, no es lo más eficiente que se puede hacer. Incluso si no te preguntan varias veces, tal vez necesitas alguna forma de calcular el LCA entre algún par de nodos de forma eficiente. Hay varias formas de hacer eso. Y la que vamos a ver ahora es
a ver, no espero bueno, tal vez tengan muchos problemas para hacer el código, pero es súper ingenioso, ¿ya? Y es bien interesante. Ok, esta técnica para encontrar el LSA se llama binary lifting. O como le dicen algunos, saltitos en potencias de 2. Ya. Esta forma de hallar el LCA te lo encuentra en O de log n, ¿no? Bueno, log 2n, ¿no? El clásico, que aparece muchas veces en informática. Um, eh, ¿Ya? Eh, ¿Cómo? Eh, esto... bueno, este algoritmo como que va tanteando cuáles, va a ir subiendo, revisando cuáles nodos comparten y cuáles no comparten. Y el último que no compartan va a ser, o el primero que compartan, va a ser el LCA. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a ponerle otro acá que va a tener profundidad 3. Yo lo voy a quitar. Y este va a ser el rojo y este va a ser el verde. Entonces, va a ser una especie de búsqueda binaria en el que pregunta, ¿este nodo de aquí es ancestro del rojo y el verde? Sí. Entonces, ya, este puede ser el LCA. Pero todo lo que hay, si digamos esta no fuera la raíz, si hubiera más nodos aquí arriba, yo sé que todo lo que hay arriba también van a compartir, ¿no? También van a ser ancestros comunes. Entonces, eso no es interesante. Lo que me interesa es ver lo que hay abajo, ¿no? Porque puede que este sea el LSA, como puede que algún ancestro que esté más abajo sea el LSA. Entonces, luego podría preguntar por estos nodos de acá. Y bueno, la forma en la que lo pregunto es como sube cierta distancia. Entonces sube distancia 1 y llegas a estos dos nodos de acá. Para empezar, los nodos son distintos, entonces es imposible que sean el LCA. Entonces, estos no van a ser el LCA. Y de igual forma, ¿no? Si esos no son el ancestro común más bajo, todo lo que hay abajo no van a ser ancestros comunes, ¿no? Si no son ancestros comunes, todo lo que hay abajo tampoco van a ser ancestros comunes. Entonces, lo que me interesa aquí es revisar arriba, ¿no? Y eventualmente llega un punto en el que pregunto a este, y sí, este sí va a ser el LCA. Y vemos que este es el punto de inflexión, ¿no? En el que aquí no era, y llegamos aquí y aquí sí es, ¿no? Entonces, a partir de aquí, todo lo que hay arriba es ancestro común más bajo. Por lo tanto, nos quedamos con, diré, todo lo que hay arriba va a ser ancestro común y nos quedamos con el más bajo. Y este va a ser el LCA. Entonces, de esa forma lo encuentra tanteando distancias, ¿ya? Y bueno, eso es como lo importante, va a tantear distancia. Es como, desde estos dos nodos, yo voy a decir, subo 3. Entonces subo 1, 2, 3. Y llevo aquí. Y de aquí igual subo 3. Subo 1, 2, 3. Y llevo aquí. Y, y bueno, aquí lo marco y digo, ya hemos llegado al mismo nodo. Sí, entonces perfecto. Este podría ser el LCA. Y sé que si subo más de 3, igual va a seguir siendo ancestro común. Entonces tengo que subir menos de 3. ¿Ya? Y aquí igual. Digo, ya, entonces subo menos de 3, entonces digamos subo 1. Entonces subo aquí 1. Entonces llevo acá y llevo acá. ¿Son el mismo nodo? No, entonces no son ancestros comunes. Por lo tanto, subiendo 1 no funciona, entonces tengo que subir más de 1 y tal vez menos de 3. ¿No? Por ahora tengo, este es el LCA. Entonces subo 1 más. Digo ya, entonces es más de 1, pues menor o igual a 3, voy a intentar con el 2. Entonces subo 2. ¿No? De cada uno subo 2. Digo, ya llego al mínimo. Diré, llego al mismo nodo, entonces este igual puede ser el LCA y el anterior candidato, no, este ya no va a ser, no lo vamos a tomar en cuenta. Eventualmente vemos que se llega a una como... no hay más opciones de cuánta distancia subir,
Por lo tanto, uy, el último nodo al que hayamos visto que es nodo en común va a ser el LCA. Otra forma de hacerlo es encontrar el último nodo que no sea en común. Entonces, digamos, de estos dos nodos, de esta par de nodos, el rojo y el verde, voy a buscar estos dos nodos, ya que no son el LCA. Bueno, de esos dos, simplemente el LCA va a ser su padre. De cualquiera de ellos va a ser el LCA. Esa es otra forma de encontrarlo que se hace de la misma manera. Ok. Bueno, esa forma de hacer búsqueda binaria se puede ver que es log n, porque en cada paso, cuando yo pregunto en un nodo a cierta altura, la cantidad de posibilidades se reduce a la mitad, ¿no? Porque yo vengo aquí y digo, ya, este sí es el LCA. Este sí es un ancestro común. Significa que todo lo que hay arriba va a ser ancestro común y yo no tengo necesidad de preguntarlo, ¿no? Porque yo sé que van a ser ancestros comunes, entonces no me interesa, ¿no? Me interesa el más bajo, ¿no? Lo que hay arriba me vale. Entonces ahí te deshaces de una mitad. Y de forma similar, si es que estás en una altura en la que no son el ancestro común más bajo, tú sabes que no son ancestros comunes, tú sabes que todo lo que hay abajo tampoco va a ser. Entonces ahí te deshaces igual de una mitad. Um, por lo tanto, estás reduciendo la cantidad de posibles distancias en 2 a cada rato. Entonces aquí pasas de n a n medios, posibles ancestros comunes. Y luego de esto pasas a n cuartos, a posibles ancestros comunes. Y luego de esto pasas a n octavos y así, ¿no? Cada vez se va dividiendo entre 2, entre 2, entre 2. Y hasta que eventualmente esto se va a hacer 1, ¿no? Que solo vas a tener una posibilidad, ¿no? Un posible candidato que va a ser tu LCA. Por lo tanto, si lo vemos al revés, esto es como 2 a la que es igual a n, ¿no? 2 a la cantidad de pasos que se va a dividir en 2 es igual a n. Y bueno, eso se puede sacar. Ese exponente se lo saca con logaritmo, ¿no? Eso va a ser logaritmo base 2 de n. Y por eso es bueno, que es tan eficiente, ¿no? Que acá cada vez lo dividen 2 en 2 en 2 en 2, entonces siempre... bueno, por esa razón se hace log n. Ya. Ok, eso ya está muy bien. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Es, si yo le digo que quiero subir una distancia x, ¿cómo voy a hacer eso? Allá hay otro problema. Si hago un DFS, estaría haciendo lo mismo que el LC en ODN, incluso peor porque le estoy metiendo n log n. Así que necesito una forma eficiente de subir una cantidad X de veces, ¿no? De subir alguna cierta cantidad hacia arriba. Digamos, quiero subir 3 y que llegue acá. Y para eso es algo un tanto sencillo, que es que ahí entra lo del binary list. A ver, le voy a poner identificadores a los nodos para que se entienda mejor. A ver, y que tenga esta raíz de acá. No va a tener sentido. Ya, a ver, ¿con qué lo puedo poner con amarillo? Y entonces este va a ser el 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este va a ser el 10 y este va a ser el 11. Ya. Entonces, bueno, esto se puede notar mejor en un grafo a ver, tal vez de aquí abajo, 2. En un árbol que sea más profundo, pero se va a entender. Ya. Entonces, ¿qué hago para subir eficientemente cierta cantidad de aristas? Me puedo guardar para cada nodo cuáles son sus ancestros en una potencia de 2. ¿Ya?
A ver, lo voy a hacer aquí. Entonces estoy en un nodo U. Y tengo ancestros, ¿no? Tengo ancestros que hasta la raíz. ¿Ya? Entonces me voy a guardar a qué ancestro llego si doy un salto de 2 a la 0. Ese va a ser su padre directo, ¿no? Porque 2 a la 0 es 1, entonces si salto una arista, entonces llego al padre directo. Voy a guardarme a cuáles llego si doy salto en 2 a la 1. ¿Ya? Que sería el padre del padre. Me guardo a cuáles llego si doy un salto en 2 a la 2. Ahí está más complicado. Porque es el padre del padre del padre del padre. ¿Ya? ¿Sí? Padre del padre. Sí, está bien. Um, y bueno, aquí se puede notar que si guardo en potencias 2, cada vez estoy cubriendo un rango más grande de aristas, ¿no? Cada vez va creciendo un montón. De hecho, crece exponencialmente, ¿no? Entonces, rapidísimo. Luego 2 a la 3, entonces el octavo ancestro. Luego 2 a la 4, 16, 32, 64, etcétera, etcétera, ¿no? En potencias de 2. Entonces aquí se puede notar que si voy multiplicando de 2 en 2, cada vez cubro una porción más y más grande, ¿no? Crecimiento exponencial. Entonces, ¿cuántos ancestros me voy a guardar en cada nodo? Ya, mm, eso puede ser como un poquito confuso, porque si me estoy guardando varios ancestros en cada nodo, ¿no? Los ancestros en potencias de 2. Si estoy haciendo para cada nodo, no voy a usar un montón de memoria, ¿no? Porque si yo me guardo, digamos, todos los ancestros de cada nodo, en memoria es n cuadrado. Y puede explotar igual para grafos que son grandes, para árboles grandes en la memoria. Entonces, esto igual no es n cuadrado igual. La respuesta es no, porque por eso mismo, que el crecimiento de qué rango de aristas cubres es exponencial en base 2. Entonces, para cada nodo, la cantidad de ancestros que voy a guardar va a ser igual a la máxima potencia de 2 que, que yo puedo subir sin pasarme de la raíz. Ya, porque puede que, digamos, si doy un salto luego de 2 a la 4, llego a un nodo que no existe, ¿no? Que sería como subir más allá de la raíz, lo cual es imposible. Entonces eso no va a dar. Entonces la cantidad de nodos que voy a guardar va a ser igual a al máximo exponente del potencia de 2 más 1, que no me paso, ¿no? O cuántas potencias de 2 entran. Que en este caso son 4, ¿ya? Bueno, podemos verlo de igual forma que lo anterior. Bueno, aquí es incluso más explícito, ¿no? Porque la máxima potencia ya te está diciendo cuántos elementos va a haber. Entonces, en memoria, esto va a ocupar n log n. Porque por cada nodo tengo que guardarme sus ancestros en potencias de 2. ¿Ok? Ya. Entonces eso igual ya está interesante. Vemos que es eficiente guardarnos los ancestros en potencias de 2. Pero ahora, ¿cómo lo utilizamos? Mm, es, bueno, podemos verlo si digamos quiero subir igual de U, quiero subir, a ver, ¿qué número parece interesante? 10. Quiero subir 10 nodos hacia arriba. ¿Cuál es el décimo ancestro de U? ¿Ya? Podemos ver 10 en su representación en binario. ¿Ya? Entonces 10 en base 10 es igual a 1010 en base 2. ¿Ya? Y bueno, esto nos sirve porque aquí podemos descomponerlo en potencias de 2, ¿no? Porque sabemos que esta acá va a ser 2 a la 0, esta acá va a ser 2 a la 1, esta acá es 2 a la 2 y esta es 2 a la 3, ¿no? Y de todos los que están con unos, son las que como que están activadas, las potencias que se usan, ¿no? Que es
que es igualito a usar base 10, que seguro esto lo han debido ver ya antes. Entonces los que están con ceros los ignoro, no me interesan porque no afectan al resultado. Agarro las potencias de 2 que están con unos y sumo esto, ¿no? Y si lo paso a decimal otra vez, esto me da 8 más 2, que, que bueno, es igual a 10, ¿no? En decimal, ¿no? Y a lo que queríamos. Entonces, bueno, aquí se puede ver que está bien, pero bueno, se puede descomponer en potencias de 2. Y tal vez aquí ya se están dando cuenta de cómo podemos aprovechar esto. Ya. Bueno, uh, entonces ya tenemos en potencias de 2 y sabemos de cada nodo cuáles son sus ancestros para cada potencia de 2. Entonces podemos dividir este salto de 10 en dos saltos, uno de 8 y uno de 2. ¿Ya? Entonces de U, estando en U, vamos a subir, digamos, 8. Subimos 8, o bueno, subimos 2 a la 3. Subimos hasta, llegamos a un nodo B. Y luego, de ese nodo B, igual subimos 2 a la 1 y llegamos a un nodo Z, le vamos a poner. Y bueno, bueno, se puede notar que el nodo Z va a estar 10 aristas arriba del nodo U. Es el 10º ancestro de U. ¿Ya? Bueno, eso. Y como lo importante, como ya tenemos calculada para cada nodo cuáles son sus ancestros para cada potencia de 2, entonces de esa forma podemos simplemente subir esto, ya lo tenemos calculado, subir 2 a la 3. Subir 2 a la 1 ya lo tenemos calculado. Entonces cada una de esas operaciones se hacen O de 1 porque simplemente preguntas cuál es el ancestro que ya lo has guardado, ya lo has calculado. Entonces, de esa forma se puede subir cierta cantidad. ¿Ya? Y bueno, de eso, eso es lo que... básicamente esto es binary elliptic. ¿Ya? Entonces esto, descomponerlo en potencia de 2 y luego cada saltito hacerlo en potencia de 2 por separado y bueno, se combinan si haces los saltos seguidos. Al final vas a tener la cantidad de saltos hacia arriba que necesites, ¿no? Eso. Entonces ya de esta forma ya tenemos, ya podemos hacer el salto que querramos, pero ¿en qué complejidad? Tenemos que descomponerlo. Y bueno, pueden usar operaciones a nivel de bits, porque bueno, un número ya la computadora lo representa en binario, entonces no tienen que hacer el cambio de base. O si quieren pueden hacer el cambio de base a mano, ¿no? Se hacen una función que te halla en qué potencia están los unos, en qué potencia están los ceros. Bueno, de alguna forma. Entonces, luego revisar cada uno de estos. Uy, no de nuevo. Luego revisar cada bit para ver cuál está encendido. Se puede ver que eso igual es log(n). ¿Ya? Porque, bueno, es lo mismo. Como que este acá es... revisar este bit de acá bueno, es una parte. Revisar este de acá es lo mismo que el anterior, pero el valor del anterior entre 2. Luego este es el valor del anterior entre 2 y este es el valor del anterior entre 2. Por lo tanto, ¿cuántos posibles valores vas a revisar? Log(n). Entonces, ok. Entonces, hacer una consulta de subir
k ancestros. Igual va a ser log n. O bueno, puede ser log k. Sí, pueden verlo como esto va a ser log k. Pero en general lo vamos a generalizar a log n porque, bueno, la cantidad de ancestros que vas a subir va a estar definida por n. Ya. Entonces ya tenemos subir k ancestros es log n. Ya, perfecto. Entonces ahora podemos realizar esa parte de la búsqueda binaria eficientemente. Al final le puse identificadores en vano. Ya. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿con qué color los pongo? Con amarillo igual. 3, el nodo 11 va a tener, en la lista de ancestros, va a tener al 6 y lo va a tener al 0. Ah, no. 1, 2. Sí, va a tener al 6 y lo va a tener al 2. Y nada más, ¿no? Porque esto es 2 a la 0 y esto es 2 a la 1. Si hubiera algo más acá, lo tendría él, ¿no? Porque sería 1, 2, 3, 4. 2 a la 2. ¿Ya? Entonces, utilizando estos de cada uno, ahora le voy a poner a los que están arriba. Este tiene al 2 y al 0. El 2 lo tiene al 0 nomás. Y el 0 no tiene nada. Ya. Entonces, si quiero hacer un salto de tamaño 3, a partir del 11, 1, 2, 3, hasta llegar a la raíz. Entonces, divido 3 en potencias de 2. Ya, 3 es igual a 2 a la 2. Ah, no, 2 a la 1 más 2 a la 0. Entonces, primero veo cualquiera de estos dos. Digamos 2 a la 1. Entonces tengo que hacer el salto 2 a la 1. Veo en mi lista de potencias de 2, en los ancestros, y veo que el ancestro en 2 a la 1 es igual al 2. Entonces yo subo al 2. ¿Ya? Entonces ya he hecho esto. Ya he hecho esta potencia de 2. Ahora veo 2 a la 0. El ancestro en 2 a la 0 de 2, bueno, solo tiene 1, que es el 2 a la 0, entonces va a ser 0. Y yo acá, ¿no? Y vemos que utilizando estas listas de ancestros en potencia de 2, se puede hacer el salto que querramos, simplemente dividiéndolo en potencias de 2. Ok, entonces esa parte del algoritmo ya la tenemos eficientemente. Y bueno, lo que faltaría es hacer una búsqueda binaria sobre cuáles son o cuáles no son ancestros. Ya. Y bueno, al final, bueno, ese sería todo el algoritmo. La complejidad de encontrar el LCA sería primero. A ver. La lista de los ancestros se puede hacer en nlogn. ¿Ya? Pueden hacer algo como al ir recorriendo el árbol, pueden guardarse un arreglo global, una lista de cuáles nodos has visto hasta ahorita. Igual que vimos la anterior clase, ¿no? El árbol de recorrido que se iba destruyendo. Si lo hacemos en un árbol, ese va a encontrar todos los caminos, como los caminos son únicos, entonces eso va a ser O de n en vez de n factorial. Entonces pueden hacer lo mismo. Y para cada nodo, digamos, para el 11, cuando llegue a él voy a tener una lista con 6, 2 y 0. Y los que me interesan van a ser 6 y 2. Y me interesaría el que hay antes de 0, pero como no hay nada, entonces no lo pongo, ¿no? Entonces veo los ancestros en potencias de 2 de esa forma. También pueden hacerlo con una especie de programación dinámica, pero bueno, creo que no es tan relevante. Entonces, bueno, tan importante explicarlo bien. Entonces pueden encontrar bueno, los ancestros en potencias de 2. Ancestros en las potencias de 2, 2 a la x. Esto va a ser n log n.
porque por cada nodo tienen que ver los log n ancestros. Ya. Después tienen que hacer por cada par de nodos una búsqueda binaria, ¿no? Para ver cuáles sí son o no son binary search. Cuáles son o cuáles no son ancestros comunes. Y bueno, esto me cuesta log n. Y dentro de este binary search tienen que encontrar, subir, para cada nodo subir k ancestros. Entonces subir k es log n, ¿no? Como lo hemos visto ahorita. Log n también. Lo que nos dejaría con una complejidad final de esto versus lo que hay aquí abajo. Bueno, realmente este preprocesamiento no afecta tanto, depende de qué estén haciendo, porque tal vez preprocesarlo tarda poquito, pero luego les dan un montón de consultas, varias veces tienen que calcular cuál es el LSA entre un par de nodos. Entonces esto se lo puede hacer en log cuadrado de n, ¿no? Entonces la complejidad de hallar el LSA, bueno, de así nomás, hallarlo una vez, se hace log cuadrado de n, ¿no? Porque es esto por esto. Ya. Entonces ahí ya vemos que es bastante rápido, esto es bien eficiente. Se puede mejorar. Pueden hacer estos dos pasos de la búsqueda binaria y subir k al mismo tiempo, pero eso no me parece necesario verlo ahorita. Pero entonces, ahorita esto es en log n, log cuadrado de n, pero se puede mejorar a log n nomás. Ya. Bueno, me imagino que tal vez esto lo vean o tengan que revisarlo después para algoritmos avanzados. Pero ahorita como ahorita solo estamos viendo como los conceptos. Ya. Entonces se podría mejorar, pero esa es una forma de encontrar el LSA, que me parece más sencilla de entender. Ok. Entonces, eso. esa es una forma eficiente de encontrar el LSA que nos permite, ya, volviendo al problema de hace rato. Queríamos hacer eso para encontrar eficientemente la distancia entre un par de nodos. Maldición. Y bueno, ahora, ¿cómo nos deja eso? Bueno, antes encontrar una distancia era log n. Bueno, era O de n. Y ahora lo hemos reducido utilizando binary lifting a log cuadrado de n, que es mucho mejor que O de n, muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces ese es un posible uso del LSA. Ya es algo como bastante importante saberlo, alguna forma de encontrar el ancestro común más bajo. Bueno, para terminar, decirles que esta forma de utilizar binary lifting igual permite hacer otras operaciones muy interesantes. ¿Qué pasa si el árbol tuviera pesos en las aristas? ¿Qué pasa si el árbol tuviera aquí, no sé, 2, 3, 1 y 5? ¿Ya? Para empezar, podemos notar que esta fórmula se va a mantener. ¿Ya? Estas profundidades van a cambiar. Digamos que aquí es 4. Aquí en vez de 1 esto se va a volver 4. Aquí en vez de 2 se va a volver 5 y así. Pues van a cambiar sus profundidades.
Pero, bueno, entonces, pero esta acá se va a mantener. Esta fórmula se sigue cumpliendo. Ya. Y ahora, ¿qué tal si nos dan una consulta del tipo, entre un par de nodos quiero hallar el mínimo, la mínima arista del camino? ¿Ya? Entonces, entre el camino, que es este, 2, que sería 10, 5, 2, 6, 11, quiero encontrar la mínima arista, que sería 1. ¿Ok? Um, bueno, ¿para qué puede servir esto? Esto es algo que se necesita para el segundo mejor, um, el segundo minimum spanning tree. Bueno, para hacer esto es necesario hacer esto. O bueno, es una forma de encontrarlo. Ya. Pero si nos dieran algo así, quiero el máximo o el mínimo, o yo quiero, a ver, ¿qué más puede ser? Que no se puede hallar con la fórmula de abajo. Bueno, por ahora veamos, o el AND, digamos. El AND en binario, sí, no, ahora veamos solo eso, el máximo o mínimo en un camino. Ya. Eso igual parece más complicado. Pero si en la lista de ancestros en potencia de 2, no solo guardo qué ancestro es, sino guardo eh, el valor en el camino hacia ese ancestro. Podemos, igualito a lo que hemos hecho para encontrar el mismo nodo, podemos encontrar como cuál va a ser los valores separados en potencias de 2 de este caminito del nodo hacia el LCA y del otro nodo del LCA. Y de esos dos valores, sacas el... Bueno, y cada uno de esos puedes guardarte información como cuál es la suma en ese camino, cuál es el máximo en ese camino, cuál es el mínimo en ese camino. Y simplemente esos dos los puedes comparar. Y bueno, de esa forma puedes hallar el mínimo en un camino, el máximo en un camino. Eh, puede ser una forma de hallar la suma en ese camino, el AND, OR, alguna operación que te lo permita, lo puedes encontrar. ¿Ya? Eso. Y digamos, ¿cómo lo pueden ir calculando? Pues digamos, quiero el mínimo. Le voy a poner mn. El mínimo partiendo del nodo U en la potencia 2 a la... o bueno, en la potencia P, que va a ser 2 a la P. Esto va a ser igual al mínimo entre el mínimo que estoy guardando ahorita de U con la potencia P menos 1, que es la mitad del camino, y Mn con el ancestro de U subiendo P menos 1, ¿no? Este es el ancestro de U que subes hasta la mitad. Y de este sacas la mitad, igual, P menos 1, ¿no? Entonces aquí sacas para este camino de 2 a la P, saco el camino de, digamos que esto sea B. Entonces esto de aquí arriba va a ser de U hasta B. Y de aquí va a ser de B hasta, ¿cómo decirlo? Hasta Z, digamos. Que esto va a ser 2 a la P menos 1. Y esto va a ser igual 2 a la P menos 1. El tamaño. Y bueno, 2 a la P menos 1 más 2 a la P menos 1 es igual que 2 por 2 a la P menos 1, que esto es igual a 2 a la P, ¿no? Entonces aquí vemos que se cumple, ¿no? Que si yo combino estos dos caminos, termino con el camino que quería, ¿no? De tamaño 2 a la P.
Entonces, de esa forma pueden ir guardando como, aparte de cuáles ancestros son los que están en una potencia de 2, cuál es el mínimo que está en esa potencia de 2, cuál es el máximo que está en esa potencia de 2, suma, bueno, restas, no creo, la suma, no sé, multiplicación, mm, algo que quieran ver en ese árbol. Ok, entonces esto tal vez sea un poquito más complicado de ver, pero podemos hacer cosas bien interesantes utilizando binary lifting. Es bastante útil. Ya. Había otra cosa que les quería explicar, pero siento que aparte de que ya nos pasaríamos de la hora, siento que ha sido bastante pesado lo de hoy día. Mm, um, de ver algoritmos en árboles. Que sería, ya sabemos cómo sacar distancia entre dos nodos. Ya sabemos cómo sacar cuál es el mínimo en el camino entre dos nodos, el máximo en el camino entre dos nodos. Eso está perfecto. Si me dieran igual valores en los nodos, igual se podría. Pero ahora, ¿qué tal que esto es algo común? Que me dicen, este valor de acá ya no va a ser 1. Lo voy a actualizar y ahora va a ser, no sé, 6. Y ahora me piden que vuelva a calcular la distancia entre estos dos. Um, eso, solo con lo que tenemos, tendríamos que volver a calcular todos los valores de esta forma de acá. Tendríamos que volverlos a calcular para todos los nodos a los que afecte esta arista, que serían todos sus descendientes. En el peor caso, eso va a ser ODN, que bueno, eso ya no nos sirve de nada hacer binary lifting si la actualización ya rompe la complejidad. Hay una forma de manejar esto que, bueno, para eso necesitan saber, para hacerlo completamente necesitarían hacerlo con estructuras de datos, como un segment tree, pero hay una solución súper interesante para esto, que eso sí tiene, que eso sí es como puramente grafos, árboles, que es HLD. Que es una descomposición del árbol en aristas pesadas y livianas, que me permite hacer consultas en caminos, como lo que hemos visto ahorita, la distancia entre los nodos, el mínimo en un camino, el máximo en un camino, tal vez la suma de los pesos de las aristas en ese camino. Me permite hacer consultas en caminos en tiempo logarítmico. Y bueno, te permite hacer cosas bien interesantes esta descomposición. Y bueno, eso tal vez lo veamos la siguiente clase. Si es que no se me ocurre tal vez algo más sencillo, pero igual es algo bien bonito. Ok, entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que hemos visto hoy día? ¿O comentario? Bueno, espero que se haya podido entender, que, bueno, al menos que se haya podido entender partes del concepto, porque porque es algo bien interesante, ¿no? Es, y bueno, seguramente les puede servir después para la materia de algoritmos avanzados. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. De nuevo, espero que lo hayan entendido y que les haya servido y nos vemos, hablamos la siguiente clase. Adiós a todos. Hasta luego, José.